Este atuendo no es por moda, no, es porque hace frío. Hace mucho frío y como nosotros estamos en esta etapa de riesgo o de mayor probabilidad de contagiarse con el virus, pues hay que protegerse. Así es que aquí estoy bien protegido. Quería hablaros de un tema que me ha dejado así como interesado porque lo vi esta mañana ahí en uno de los Facebooks. Bueno, y es el tema miedo, del miedo y de la cobardía y de ese tipo de agresión que existe hoy en día, que es como muy común, que te incitan al odio, incitar al odio. Términos extraños, ¿no es cierto? Bueno, veamos qué es eso del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Tienen miedo los animales? ¿Tenemos miedo nosotros? ¿Somos los únicos en temer? ¿Los animales temen también o no? Bueno, primero tenemos que empezar a afilar la punta del lapicero y empezar comprendiendo qué es la sensación y qué es el sentimiento, hacer una diferenciación entre esas dos cosas que son importantes. Y en lo que se refiere al miedo, la sensación de peligro es la que te inspira a huir o a enfrentarte y defenderte o a entregarte si ya no tienes ninguna posibilidad de defenderte. Esa sensación de peligro es una sensación y como sensación tú no la puedes contener. No se puede contener la sensación se siente. Cuando sientes calor, cuando sientes frío. Puedes contener o puedes dominar de alguna forma o ejercer algún tipo de control sobre la respuesta al calor, sobre la respuesta al frío, sobre la respuesta al peligro, pero no puedes eliminar la sensación del peligro cuando éste te llega. Si se te cae algo en la cabeza, se te cae algo en la cabeza y lo que haces es buscar cómo me libero yo de eso que se cayó en la cabeza. Y si hubo una rotura, voy a sentir el dolor de esa rotura. Y eso no se puede eliminar, pero sí puedo eliminar la reacción a ese dolor. Hay gente que llora, hay gente que grita, hay gente que se espanta, hay gente que corre, hay gente que se inhibe. Esas son reacciones. Y son reacciones en cierto aspecto voluntarias. La involuntaria es la sensación también de protegerte del peligro. Eso es una sensación también involuntaria. Tú te vas a proteger sea como sea. Para eso tenemos un instinto y el instinto de protección se encarga de eso. Luego, la sensación no es ni más ni menos que una alteración de lo normal. En un estado normal no tenemos sensaciones ni de exceso ni de carencia, pero cuando hay un exceso se produce una sensación, cuando hay una carencia se produce una sensación. La carencia de alimento me produce el hambre, el exceso de alimento me produce el vómito, la sensación de expulsar lo que me sobra. La carencia de hidratación me produce la sed. La hidratación extrema me ahoga. Es decir, ese tipo de excesos y carencias es lo que nosotros llamamos sensación. Es sensacional aquello que es excesivamente atractivo, es sensacional aquello que es excesivamente motivante o aquello que es muy divertido en exceso. A eso le llamamos exceso. Y carencia es aquello que nos impide sentirnos de una forma naturalmente normal. Entonces el exceso y la carencia produce sensaciones, o sensación es la experiencia de un exceso o una carencia. Vale, tenemos la sensación de peligro frente a cualquier situación extraña que altere nuestra normalidad, es decir, que altere nuestro bienestar, que altere nuestro convencimiento o que altere nuestra relación vincular, nuestra conectividad. Por ejemplo, sentir que vas a perder a la pareja porque el vecino está ligando con ella produce una sensación de temor. ¿eh? Ahí viene el temor a perderlo porque ya tienes y sabes o has padecido en algún momento la sensación de perder algo y asocias esa pérdida de tu ser querido con ese algo que experimentaste previamente mediante una sensación. Ahí surge el miedo. El miedo es anterior o posterior al momento de peligro. El miedo se siente después de que has tenido un accidente con el auto. O antes de tener el accidente cuando has visto lo que ocurre en el accidente de otro. Eso es miedo.
pero en el momento del accidente tú no sientes miedo. En el momento del accidente sientes simplemente esa sensación de huir, de escapar, de liberarte de ese daño o de ese dolor producido por el accidente. Esto es muy curioso cuando te vienen a atacar, en algún sentido, te vienen a pedir la cartera, te vienen a robar. En el momento en que te están apuntando con la pistola y te están pidiendo la cartera, tú sacas la cartera, tú no te pones a llorar ni a correr, no, simplemente sacas la cartera, entrega la cartera y ahí no hay miedo. Pero cuando esa persona se va, empieza a mirar por todos los lados, se fue, se escondió, ojalá no me dispare, quizá me está vigilando, quizá me va a matar después, ahí surge el miedo. ¿Eso se puede controlar el miedo? Sí, sí, podemos controlar el miedo, podemos controlar las respuestas al peligro, pero no podemos controlar las sensaciones de peligro. Y eso es importante de comprender. Es importante de comprender porque si no hemos tenido la sensación de la infidelidad, por ejemplo, es muy difícil sentir que la infidelidad me va a producir dolor y daño. Si no he tenido la experiencia del dolor, de perder una amistad, voy a seguir agrediendo al amigo porque no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo lo agredo, él me agrede, y en esa agresión, hasta que no existe la ruptura y pierdes el vínculo, cuando pierdes el vínculo empiezas a temer la posibilidad de perder un vínculo mayor. Cuando pierdes la confianza en la gente, en ese momento en el que la persona no se presenta porque te dijo que tenía que estar a las 5, ahí no fue puntual, en ese momento quizá te molesta. Hay una sensación de insuficiencia, de carencia, y esa sensación de carencia te produce una actitud medio agresiva, de rabia. En ese momento es simplemente esa actitud agresiva de rabia, pero después te queda el temor en la desconfianza. Tienes miedo porque desconfías de él, tienes miedo a que no llegue. Y lo mismo pasa con un bien. Cuando tú esperas un bien y ese bien te daña, te duele, te rompe algo, empiezas a temer la posibilidad de que eso ocurra. Antes de este estallido social uno no tenía miedo de que le vinieran a la casa aquí a prenderle fuego a la casa, pero después del estallido social empezamos a temer la posibilidad de que nos prendan fuego, de que nos roben, de que nos ataquen. Luego la experiencia previa de una sensación queda grabada como sentimiento, porque el sentimiento es la intelectualización o el recuerdo de una sensación, y ese sentimiento se conserva en la memoria, y como nosotros tenemos memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, no es como los animales que simplemente tienen una memoria instintiva, es decir, si tú le pones la comida en un sitio, va a ir todos los días a ese sitio a comer la comida, porque está la comida, porque se asocia con el instinto. Pero si tú cambias la vasija un día y la pones en otro lado y le dices al perro, oye, vete que está en el otro lado, el perro va a seguir yendo al lugar donde correspondía que estuviera la comida. Luego tenemos un tipo de memoria independiente, una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, y en esa memoria es donde reside el miedo. Ahí es donde nosotros ubicamos ese temor a la posibilidad de que algo surja, que no es ni más ni menos que eso, temor a la posibilidad de que algo surja. El miedo es eso. Uno no quiere subirse en el avión por temor a que se caiga, uno no quiere subir al cerro por temor a que estalle el volcán, uno no quiere ir a la playa por temor al maremoto, uno no... Es decir, si os dais cuenta, el miedo podría tomarse casi que como un adverbio de tiempo, porque no es en el presente cuando uno siente miedo. El miedo se siente después o antes. Cuando te van a poner una inyección, antes de que te pongan la inyección tienes miedo. Después, porque no sabes qué es lo que te pusieron dentro, tienes miedo también. Pero en el momento en el que te pinchan, lo único que haces es ¡ay! Nada más. Y en ese ¡ay! No hay ninguna dosis de temor en ese momento, porque el instinto de protección te dice encógete y el cuerpo se encoge para no ser roto, para no ser perforado por la inyección. Luego tenemos que distinguir entre lo que es el peligro, lo que es el temor, lo que es el miedo, lo que es también la fobia o el miedo extremo, porque hay distintos niveles de
o en distintos, ¿cómo decirte?, distintas categorías entre el estrés, que es una típica tensión, la paranoia o lo que es el miedo excesivo, o la fobia. Son distintos estratos, hay varios niveles de ganas de huir, de ganas de entregarse, de someterse, porque el miedo en el fondo es una dosis de ansiedad o angustia, y esa ansiedad por escapar tiene cierta intensidad en ciertas situaciones, y esa angustia por no poder escapar tiene ciertas intensidades también, dependiendo de el nivel de dolor o de daño que se espere o que produzcan. El pánico. Esa situación de pánico se produce también por la posibilidad de que algo ocurra, es decir, por el miedo a que algo ocurra. Me da pánico esta situación porque se va a destruir el matrimonio. Me da pánico esta situación porque se me va a destruir la empresa. Me da pánico esta situación porque me van a castigar, me van a retener, me van a agredir con algún tipo de ideas. Luego dejémoslo hasta ahí. El dolor tiene esa diferenciación de rango entre el pánico y el estrés. El estrés puede ser mínimo, el pánico puede ser excesivo, la fobia puede ser excesiva, la paranoia o la desconfianza en las cosas puede ser excesiva también. Es decir, nosotros podemos sufrir de distintos estratos de temor. Ahora, ¿se puede controlar el temor? Sí, se puede controlar el temor. El valiente y el cobarde sienten la misma sensación frente al momento de actuar. Los dos sienten el peligro, pero el valiente se echa adelante, el cobarde huye, se va, se entrega al enemigo. La cobardía tiene esa relación con entregarse a la situación peligrosa, con entregarse al que agrede, con entregarse al peligro. Mientras que la valentía tiene la otra manifestación de huir, escaparse, defenderse. Y eso se deriva del impulso de la ansiedad. La ansiedad es la que te produce las ganas de correr. La angustia te paraliza. Si os fijáis, frente a una situación difícil, nuestro cuerpo manifiesta ciertos rasgos curiosos. Cuando sientes temor, la sangre baja a las piernas para que puedas correr o baja a los dedos para fortalecerlos en la defensa. Es decir, huir o defenderte son las dos características de la ansiedad. Y la angustia es inhibirse o entregarse. Te inhibes, dices, bueno, ya estoy perdido, ya se acabó, ya me entrego, o te entregas al otro, o te inhibes en ti mismo o te entregas al otro. Esas son las dos facultades de la angustia. Luego esos dos aspectos, ansiedad o angustia, podemos controlarlos. Uno tiene la capacidad de dominio de la ansiedad o la angustia. Tenemos la capacidad de lanzarnos por el puente en un bungee y saltar, cuando en realidad nuestro instinto de protección nos dice no saltes porque hay un peligro ahí. Pero lo podemos vencer. El paracaidista se lanza todos los días al aire y lo puede vencer. Ahora, ¿por qué lo vence? Por la confianza en que llega vivo. Pero si el paracaidista o el de bungee supiera que lanzarse por ahí implica morirse, a no ser que fuese un suicida, no lo haría. Pero fijaos en esa situación, el suicida puede vencer también la ansiedad o la angustia, es decir, puede vencer el miedo. Bueno, si os interesan estos temas, como os digo, en la Fundación estamos hablando constantemente de temas de contenido psicológico, de contenido también terapéutico, porque vemos los traumas de comportamiento y tratamos de ver soluciones a esos traumas. Pero la solución a todos los traumas la tenemos cada uno de nosotros. Así que tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos, reconocer nuestra humanidad, en qué nos diferenciamos del resto de las especies, y en base a eso que reconocimos distinto, irlo gradualmente desarrollando. Os dejo, si os ha gustado el tema, ponéis like, si os queréis suscribir, hacerlo también, porque hay cosas muy interesantes que hablamos acá. Y como os digo, si queréis atender estos seminarios, estas charlas, también me lo ponéis abajo, me lo indicáis y yo os contesto tan pronto pueda. Vale, muchas gracias y que tengáis un buen día.